Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. En este vamos a hablar sobre el cofre de nuestro modo multijugador, parte 2. En la parte 1 aprendimos cómo enviar la información del servidor a los clientes y del cliente al servidor con respecto a los ítems que tiene cada cofre. Ahora vamos a cambiar todo. Ya que sabemos cómo enviar la información, ahora vamos a hacer un cofre funcional, no como ya lo teníamos mostrado en el primer video. En este cofre vemos es el mismo que he mostrado en el video anterior, nada más que aquí ya he comentado esto de aquí, que era lo que yo dibujaba en pantalla, que era estos nombres aleatorios y le dibujaba una cantidad aleatoria. Ya esto no va a ir. Ahora vamos a crear un for, y dentro del for vamos a poner un array que va a almacenar una estructura, que esta estructura se va a encargar de almacenar los objetos y ciertos datos, que son los siguientes. He agregado, además de los que ya estaban del slot y la cantidad, he agregado un sprite, una subimagen y un objeto. El sprite, ya por el nombre deben de saber que va a ser la imagen la que se va a mostrar del objeto en pantalla. La subimagen, esto es si hacen como yo, que he creado un solo sprite con varias subimágenes de distintos ítems. Por ejemplo, he hecho estas formas para representarlo. La cantidad que ya estaba, y el objeto viene siendo el object index de cada ítem. Como object index, claro, tengo un ítem para cada sprite, y así lo voy a identificar cuando tenga que crearlos o borrarlos. Entonces, por parte de la asignación de estos al array, de la estructura al array, son un total de 3 slots. Ya con esto tendríamos una estructura base para empezar a hacer modificaciones. Ahora, ¿qué otras cosas han cambiado? Estamos enviándole el ID al servidor y la lista de objetos o ítems que tenemos en el cofre. En el dibujar tenemos esto, que esto es para ver el ID del cofre, y en el draw GUI ya tenemos algo adicional. Esto que vemos aquí son los recuadros o los slots dibujados en pantalla. Esto detecta el mouse en la posición de cada slot y lo remarca con un color amarillo, una silueta amarilla a cada slot. Si tú quieres agregar lo que viene siendo la interacción con los cofres, que si das clic mueves un ítem y demás, puedes verte otros de mis tutoriales de los que son de cómo hacer un inventario, que están en el canal, que explico más a detalle estas funciones de aquí, que esto ya está explicado en otro servidor, en otro video no voy a explicarlo aquí. Tenemos también una verificación, que si el slot actual que está dándonos el for, si el slot actual es mayor que -1, recordemos que -1 es el valor por defecto que le he puesto al sprite, y eso quiere decir que si está en el valor por defecto el slot está vacío. Entonces estamos comprobando que si es mayor que -1, o sea que si no está vacío, va a dibujarme un sprite en la posición que yo le indique. Ya depende del tamaño de sus sprites, qué escala le van a poner. Y le ponemos slot item, que viene a ser el array que hemos creado en el evento de crear. Slot item.spr, que viene siendo el sprite. Slot item.subimg, que viene siendo la subimagen.
y lo demás ya dependiendo de las coordenadas que ustedes quieren dibujar el slot. Luego estamos verificando también si la cantidad que tenemos almacenado en el cofre de ítems es mayor que 1, entonces dibujaríamos un texto en la posición que nosotros le indiquemos, y el texto como tal sería slot item corchetes y punto slot más, tenemos un espacio aquí de la X, más string slot item punto count, que este está dibujando la cantidad y esto está dibujando el nombre del ítem. Esto sí, no es importante poner el nombre, pero yo lo he puesto pues para tener un control más adicional de los ítems que estoy dibujando, y verificar pues más que todo para que ustedes vean que concuerda con el ítem almacenado en la posición. Que bien, únicamente podrían omitir esta parte y dejar lo que viene siendo esta otra parte, que solo dibujaría la cantidad del ítem si este supera 1. Si este supera la cantidad 1, o sea, si son 2, dibujará un 2, pero si es 1 no dibujará nada. Inferior menos, porque inferior ya está vacío. Entonces, esto es por parte del slot que se dibuja en la UI, o sea que ya aquí no hay más nada que hacer. Entonces, clic derecho, abre y cierra el cofre. Esto ya estaba del video anterior, no he tocado nada aquí. Central, clic centrar, sea la ruedita del ratón, lo que hace es que destruye el cofre. Esto no lo enseñé en el video anterior porque no lo he hecho. Ahora ya está hecho, así que se lo voy a explicar en este video. Luego tenemos un evento nuevo de colisión con los ítems. En este caso he creado un padre ítem, que este objeto padre tiene como descendencia todos los ítems. Ok, ahorita vemos los eventos que tiene el padre. Entonces, si el cofre colisiona con los ítems, he creado un script que se va a encargar de almacenar los ítems en los slots y para que ellos aparezcan entonces en la UI. Entonces creamos un script, scr grab chest lo he llamado, le pasamos el ítem slot del otro que viene siendo del ítem como tal, porque si abrimos un ítem, al ítem le he asignado el mismo script que le he asignado al cofre para la estructura de los slots. Es lo mismo. Y así se hace más fácil a la hora de guardarlos en la array de cada cofre. Y a este únicamente le he modificado los valores. Le he asignado los valores. Ya no quedan todos en -1 como está acá. -1, 0, 0 en none y texto vacío, sino que aquí le pongo el nombre del círculo, el sprite index, que bueno, es el que le tengo asignado al objeto, la subimagen, que es el círculo, la 0, la cantidad, que es 1, la cantidad siempre va a ser 1, que es un ítem, vas a colisionar con él, 1 siempre va a ser, y el objeto es el object index, que es este mismo de este objeto. Luego tiene una imagen index, que esta se la establezco al mismo objeto para que tenga su respectiva subimagen independiente, bueno, dependiendo de lo que coloquemos acá. Y el event inherited, que viene siendo que el padre tiene este ID, que es el que utilizamos para que el servidor y el cliente identifique qué ítem ha sido recogido, para que lo elimine de todos los clientes y del servidor. Ok, entonces por parte del objeto del círculo tenemos esto. Entonces en el evento clic izquierdo estoy nada más asignando la posición X y Y del objeto con la X y Y del mouse para poder yo arrastrarlo y hacerlo colisionar con el cofre. Entonces
Al destruir el ítem tenemos otro script y para hacer un modo debug pues tenemos dibujado el ID de cada ítem. Al ser creado se va aumentando siempre, eso lo veremos más adelante. Entonces colisionamos con el ítem. Si devuelve verdadero, esto únicamente va a devolver verdadero cuando el cofre ha podido almacenar correctamente el ítem en el inventario del cofre. Pues si no, entonces esto no se va a ejecutar y por lo tanto no se va a destruir el objeto. Entonces, si esto ha devuelto verdadero, entonces enviamos al servidor la información de que hemos almacenado un ítem en el cofre y luego destruimos entonces el ítem. Vamos a ver el script de agarrar ítems. Lo tenemos aquí. Es esto cortito de aquí. Aquí le estamos diciendo que tenemos una cantidad límite de 3. Esta es la cantidad máxima que ustedes quieren almacenar por slot. Yo le he puesto un 3. Luego hacemos un for en el cual vamos a recorrer la array de los slots que tiene el cofre. Por eso le hemos pasado el ID del cofre en el script y lo leemos aquí. Entonces decimos cofre.id.slot_item, que se refiere a los slots del cofre, y preguntamos si el slot del cofre está vacío, que es igual a menos 1. Entonces almacena en esa posición del slot todo la información que le estamos pasando del ítem, que es de esto de aquí. Todo lo que almacena, toda la estructura que hemos modificado en el objeto ítem, que es esto que tenemos aquí, toda esta información modificada se la estamos asignando al slot del cofre. Sencillo como esto. Y retornamos un verdadero. Quiere decir que ha encontrado un slot vacío, almacenado en ese slot la información y retornamos entonces verdadero. Retorna verdadero, envía al servidor el ítem que ha sido almacenado y destruye el ítem. Luego, ¿qué pasa si el slot no está vacío? Si el slot del cofre no está vacío, no es igual a menos 1, entonces vamos a preguntar si el ítem y su subimagen es igual a la subimagen almacenada en el slot que está comprobando del cofre, entonces va a verificar luego si la cantidad almacenada en el slot del cofre es inferior a la cantidad límite que hemos puesto acá arriba, que es 3. Si es así, entonces en el cofre, a la cantidad actual del cofre, le vamos a aumentar la cantidad de que le tiene el ítem. Y como siempre le he dicho, en el crear que la cantidad va a ser 1, entonces se le va a sumar más igual 1 siempre. Es lo mismo como que yo pusiera 1 aquí, pero por si acaso ustedes le llegan a poner un número mayor a esto, entonces para no tener que cambiarlo acá de número, directamente le sumo la cantidad que ustedes le coloquen en el crear de cada ítem. Ya una vez sumado esa cantidad, quiere decir que ha sido integrado al cofre y retornamos un true y un break para cerrar el ciclo for. De nuevo retorna verdadero, envía la información al servidor y este se encargará de repartirlo entre los clientes y destruye al objeto ítem. Eso es por parte de este script que agarra los ítems que colisionan con él y los almacena en el cofre.
Ya esto sería un poco más grande, este script, si quieres agregar distintas comprobaciones, vaya. Pero como nada más estamos trabajando con esto un poco más sencillo para que se entienda y sea rápido, pues pasamos esto así. Ok. Ahora ya hemos terminado con el cofre por estos eventos. Ahora vamos con el evento de destruir. Aquí ya la cosa cambia un poco. Cuando el cofre es destruido, obviamente queremos que este cree los ítems que él tiene en su interior. O bien, si ustedes quieren que su cofre no sea destruido hasta que esté vacío, pues lo hacen de esa manera y se evitan pues copiar este código que se encarga de crear los ítems que están almacenados en el cofre en el momento que este haya sido destruido. Entonces creamos un for. Este for está recorriendo los slots del mismo cofre y va a preguntarle que si el slot actual que está comprobando está lleno, o sea, no está vacío, y si su cantidad supera el 1, si su cantidad es de 2, 3, 4, la cantidad que ustedes les pongan límite en el script, va a repetir la cantidad de veces que tenga almacenado el slot en la parte de cantidad. O sea que si hay 2 ítems, va a repetir 2 veces este código de acá. Y este código lo que está haciendo es que está sumando una variable global que se encarga de agregarle los IDs a cada ítem cuando este es creado. Eso lo vemos un poquito más adelante para que me entiendan. Luego estamos creando dos variables, una para la X y otra para la Y, tomando en cuenta la posición actual X y Y del cofre, más un número random, menos 64 y 64 para los dos. Luego almacenamos en otra variable el-ítem, el ítem que está almacenado en dicho slot. Luego nombramos otra variable que esta almacena el ID de la instancia que vamos a crear con las variables antes definidas aquí. X, Y, instancias y el ítem del slot. El ítem se ha creado y le asignamos entonces un ID para que el servidor sepa qué objeto borrar cuando le toque borrarlo. Entonces sería almacenar o establecerle a esa variable la nueva ID que está actualmente en la variable global. Luego enviamos esta información del ítem recién creado al servidor con las mismas variables anteriores, X, Y, posición X y Y, el ítem que ha sido creado y el ID que le hemos asignado a dicho ítem. Luego, si el slot actual que estamos verificando su cantidad se mantiene en 1, es uno solo, entonces hacemos lo mismo que hemos hecho acá, únicamente que fuera de un repeat. O sea, no hay necesidad de repetir porque solamente es un solo ítem. Así que esto lo ejecutamos una sola vez y enviamos la información al servidor. Luego, fuera del for, destruimos, le decimos al servidor que hemos destruido el cofre. ¿Qué hay en este script? Venimos aquí. En este script estamos pasando el ID del cofre que ha sido destruido. Chase ID es un ID que nosotros le asignamos al cofre cuando lo hemos creado desde los servidores o bien desde el player. Entonces creamos un buffer, le decimos qué tipo de buffer es, yo le he puesto destroy chest, escribimos el ID del cofre que ha sido destruido, obtenemos su tamaño, si somos el cliente se lo enviamos al servidor y si somos el servidor se lo enviamos a todos los clientes y luego borramos el buffer, más nada.
Esta es para informarle al servidor que hemos borrado un cofre y le hemos dicho cuál cofre con este ID. Ahora sí hemos terminado con el cofre. Vamos a revisar ese evento de destroy chest en el servidor. Vamos a buscar aquí el caso destroy chest, que es el tipo de evento de buffer que le hemos enviado al servidor, y únicamente hará esto: almacena en un ID, en una variable local, el ID del cofre que ha recibido del cliente. Luego va a recorrer todas las instancias con instance number o este for, y todas las instancias encontradas con esta función almacenada en esta variable vamos a utilizarla para verificar el ID que hemos recibido del cliente, del cofre que ha sido destruido, y si este coincide con la instancia actual que está verificando esta función, entonces quiere decir que hemos encontrado el cofre que ha sido eliminado en el servidor. Entonces le decimos que destruya esa instancia. Entonces esto se ejecuta cuando recibes esa información de un cliente. O sea que si un cliente elimina un cofre, ese cofre en el servidor se eliminará por medio de esto que hemos escrito aquí. Luego hay que enviarle a todos los clientes que hemos destruido ese cofre en el servidor, para que todos los demás clientes que no sean el que nos envió la información sepan que tienen que destruirse ese cofre en su partida, por así decirlo. Entonces creamos un buffer, le decimos qué tipo de buffer es, destroy chest, escribimos el ID que hemos recibido del cliente, obtenemos el tamaño del buffer, recorremos todos los sockets de los jugadores y verificamos si el socket almacenado en la lista de sockets no coincide con el ID del socket del cliente que nos envió la información. Entonces se lo enviaremos a todos los demás clientes. Con esto evitamos que nosotros le enviemos la información de vuelta al cliente que nos envió la información primero nosotros, con esta parte, y únicamente se lo enviaría a todos los demás clientes. Listo. Con esto ya le estaremos enviando al cliente la información que hemos destruido un cofre. Vamos a ir aquí al cliente. Ahora buscamos la parte que dice destroy chest, este de aquí, y más de lo mismo igual que está en el servidor. Almacenamos en una variable chest ID el ID del cofre, recorremos todas las instancias existentes en la room del objeto cofre, encontramos su ID, verificamos si el ID almacenado en el cofre es idéntica a la que hemos recibido del servidor, y entonces destruimos ese cofre. Listo. Entonces lo que viene a ser el evento de destrucción del cofre se ejecuta si este tiene algún ítem en su interior, así que automáticamente destruiría los ítems almacenados en su interior, los crearía a todos, independientemente de que se ha sido destruido por el cliente o directamente por el servidor. Entonces, esto es por parte de la destrucción del cofre. Ahora vamos a ver la creación de los ítems para que estos funcionen correctamente. Vale, ya hemos visto toda la parte del cofre. Nosotros vamos a mostrarles, nosotros a la hora de crear el cofre le estamos asignando al cofre un ID que lo estoy tomando de la cantidad de objetos que existen actualmente en la room, en este caso con cofre. Esto es un poco liada si tú estás desactivando instancias en tu juego.
porque esto únicamente va a detectar las instancias que están activadas. Pero como en el mío solamente es una pantalla, no estoy desactivando instancias, pues lo he hecho de esta manera. Lo ideal sería que lo hicieras como he hecho yo con los ítems, que hay una variable global que va aumentando independientemente de la cantidad de ítems existentes en la sala, hasta llegar a un límite que al final de llegar a ese límite se resetea nuevamente y llega a cero y empieza la cuenta nuevamente cada vez que creas un objeto. Sería hacerlo de esa manera. Ya lo veremos más adelante cuando toquemos los ítems. Entonces hemos creado el cofre y le enviamos al servidor que hemos creado un cofre nuevo. Que ya esto lo hemos visto en el video anterior. Creamos el buffer, le decimos que hemos creado un nuevo cofre, le pasamos la posición X y Y. Si somos el cliente se lo enviamos al servidor, y si somos el servidor se lo enviamos a los clientes y borramos el buffer. Sencillo. Ok, eso es lo que quería explicar, parte del player que crea el servidor, que crea, perdón, el cofre. Ahora vamos con los ítems. He creado un objeto spawner. Este objeto spawner es únicamente, como vimos al inicio del video, un objeto al que yo le doy clic y este va a ir creando ítems aleatoriamente alrededor de él, el cual pues le estoy pasando una posición X y Y random de menos 64 o 64 en ese rango. Luego estoy creando una variable ítems que almacena cualquiera de los ítems que tengo acá, y aumento la cantidad de ítems cada vez que doy clic al objeto del spawner. Y aquí digo que si yo soy el servidor, si esto es igual a verdadero, si yo soy el servidor, entonces creo una variable. A esta variable le asigno el ID de la instancia que acabo de crear, la posición -1 de la profundidad del spawner para que se aparezca por encima, y a este ítem le asigno su ID, que es igual al actual ítem count. En este caso creo que aparecen en 1, comienzan en 1 y van aumentando. Y almaceno en un array en esta array almaceno las IDs de los ítems que he creado. Para ello hacer unas cosas con los ítems, más adelante les explico que es para eliminarlos. Luego creo el escribe que le envía la información al servidor de que ha sido creado un ítem, y lo va a crear y le va a decir a los clientes que también creen ese ítem, o lo destruya también puede ser. Ok, si yo no soy el servidor, esto no se va a ejecutar, no se va a crear este ítem. ¿Por qué? Vamos a ir aquí a este script. Le enviamos al servidor el ítem que ha sido creado con la posición X y Y, el ítem en concreto, qué tipo de ítem ha sido y el ID del mismo. Creamos un buffer string, le decimos el tipo de buffer que estamos enviando, create items, le he puesto. Creamos otro string que va a ser el ID del ítem como tal, que es este de aquí. No, que es este de aquí, el de acá arriba. Hemos creado ese ítem, le hemos dicho al cofre que ese ítem ha sido creado, le pasamos un buffer F16 que con la posición X y buffer F16 con la posición Y, y un buffer U16, que este U16 solo son números positivos, no negativos, y con un máximo que vamos a ver, lo he puesto por aquí,
que tienen un máximo de esta cantidad. Cuando superemos esta cantidad de ítems, o bueno, la variable supera esta cantidad de ítems, se va a resetear. Esto ya es para que no nos dé error en el servidor luego de enviar un buffer superior a esa cantidad. Ok. ¿Dónde estaba? Donde estaba viendo el buffer aquí. Obtenemos el tamaño del buffer. Si somos el cliente, enviamos esta información al servidor. Si somos el servidor, enviamos esta información a todos los clientes. Vale. Ya con esto está enviando a los servidores el create items. Vamos para el servidor y vamos a ver ese evento de create items. Lo vemos aquí, crear items. Y dice así: almacenamos en esta variable items el ID que hemos recibido de el cliente, convirtiéndolo a dígitos. Por eso he colocado un string digit para que convierta el string que hemos recibido a dígitos con esta función. Luego obtenemos la posición X, la posición Y, leyendo en orden el F16, el buffer F16, y el item count, que viene a ser el ID del ítem, con el buffer U16. Recordemos poner esto en orden, en el mismo orden con el que lo enviamos, es el mismo orden con el que vamos a leerlo. Luego le decimos a el servidor que actualice el items count, que es el que se encarga de darle los IDs a todos los ítems que cree el servidor, lo actualice con la misma cantidad que tiene el cliente. Esto para evitarnos de que en el servidor tenga un valor distinto a la hora de crear un ítem y sean IDs distintas entre todos los clientes, y esto ocurra desencadena pues un error porque no coinciden los ID y no van a poder eliminarse los ítems correctamente. O sea, actualizamos el ID del servidor con los mismos que tiene el cliente. Creamos una variable en la cual almacenamos el ID de la instancia del ítem que hemos creado en las posiciones que ha recibido del cliente, y le asignamos entonces el ID con el ID recibido de el cliente. Y en el array, que es esto que tenemos aquí, un array, el cual le estamos agregando el ID de la instancia creada en el servidor, y luego el servidor envía de regreso a los clientes el ítem que ha sido creado en el servidor. Digamos, el cliente envía la información al servidor, él crea el ítem y obtiene las mismas variables y las asigna de nuevo en el script para que éste vuelva a enviar a todos los clientes la información del ítem creado. Por eso es que le he dicho al objeto spawner que si soy únicamente el servidor, yo cree el ítem directamente desde el spawner y no desde el mismo servidor o el cliente. Y así nos evitamos errores. Muy importante decirle pues esto, porque ¿qué pasaba si yo quitaba esto de aquí y yo le decía al servidor que él creara el ítem y enviara la información al cliente, y el cliente por su parte también tuviera este script acá abajo, el de enviar la información del ítem recién creado
habría un bucle, porque el servidor recibiría esta información del ítem nuevo creado, se lo enviaría al cliente, crearía el ítem, se lo enviaría al servidor y así sucesivamente todo el rato, y es un bucle que no queremos. Entonces por eso lo hemos hecho así. Entonces creamos el ítem en el servidor. Entonces creamos el ítem, le almacenamos el ID y es importante en el cliente, para que todos los ID concuerden, le hemos restablecido la cantidad de ítems que tiene el servidor a la cantidad de ítems que ha recibido. Pues obviamente este valor tiene que ser idéntico que el servidor, y por eso lo estoy actualizando tanto como en el cliente y tanto como en el servidor. Entonces, ¿para qué estoy almacenando los ID de los ítems en esta array? Esta array la tiene un objeto aparte, que es el objeto control, una variable global, que almacena pues todas las ID de los cofres. Pero el importante es que en el cliente tenemos esta array, que es una global, si no me equivoco, que está acá también, que aquí es global en el servidor. Entonces, ¿qué yo hago con estas IDs de ítems almacenados en esta array? Si vamos al ítem, padre ítem, su evento de destruir tiene este script: update item. Le pasamos el slot, o sea, el nombre del ítem y el ID del ítem. Vamos a ver qué tiene este script. Está aquí en los argumentos del nombre y del ID del ítem. Entonces, creamos un buffer. Le decimos qué tipo de buffer es: destroy item. Creamos un buffer string con el nombre del ítem y un buffer U16 que es el ID del ítem. Obtenemos el tamaño. Si somos el cliente, lo mismo de siempre, se lo enviamos al servidor. Si somos el servidor, se lo enviamos a los clientes y borramos el buffer. Vamos a buscar este evento en el servidor. Vamos al servidor, destroy item. Aquí lo tenemos. Obtenemos el nombre del ítem y obtenemos el ID del ítem. Recorremos el array donde estamos almacenando los ítems que hemos creado en el servidor. Obtenemos su ID. Muy importante para evitar errores, verificamos que esta instancia exista antes de ponernos a ver comparaciones. Luego, si existe, verificamos que la instancia existente del ítem, su nombre coincida con el nombre que nosotros hemos recibido del cliente y su ID coincida con el ID del ítem que ha sido destruido en el cliente, y si es así, entonces destruimos ese ítem. Con esta comprobación es muy importante colocarla, porque si dejamos únicamente el nombre, con que existan 5 ítems con el mismo nombre, porque van a existir, si tú no pones esta comprobación, se eliminan los 5 ítems. Por eso necesitamos verificar su ID, el ID almacenado en ese ítem, y por eso es que hemos estado creando ítems y asignándoles un ID con la cantidad de ítems que han sido creados previamente con la variable de el items count de aquí. Entonces hemos verificado que es el mismo ítem que se destruyó en el cliente y lo destruimos en el servidor.
y borramos del array el ítem almacenado en ese array, ya porque ya no existe, ya no tenemos que verificarlo. Luego creamos un buffer, decimos qué tipo de buffer es con el nombre y el ID del ítem. Tomamos el tamaño y se lo enviamos a todos los clientes menos el que nos envió la información del ítem creado, para evitar que nos crashe porque no va a existir en ese cliente. Muy importante esta conversación. Entonces vamos para el cliente. Cliente recibe la información de destroy item, lo mismo que está en el servidor. Leemos el nombre, almacenamos el ID, recorremos las instancias de los que están almacenadas en el array de los ítems, verificamos si existe, verificamos que coincida tanto como el nombre y tanto como el ID que ha recibido el servidor, destruimos esa instancia en el cliente y borramos del cliente esta variable, nada más. Y así estamos eliminando, creando esto, lo que son los ítems. Entonces ya esto abarca todo lo que quería enseñarles con respecto a los cofres. Ya hemos visto cuando se crea un cofre, cuando se destruye un cofre, cuando almacenamos un ítem, cuando es destruido el cofre, cuando se almacenan ítems en el cofre y viceversa. Vamos a verlo en el juego para que se entienda mejor. Ok, tenemos al servidor y lo identificamos por la S, y tenemos al cliente, lo identificamos por la C. Yo me muevo aquí, se mueve acá el servidor, se mueve acá el cliente, así. Entonces toco el spawner, se crea el ítem y se crea el ítem en el cliente. Toco en el spawner en el cliente, se crea el ítem en el cliente y se crea el ítem en el servidor con la misma ID. Entonces en el servidor yo creo un cofre, el cual si lo abro vemos que está vacío. Si yo agarro el ítem y lo arrastro al cofre, este se destruye del servidor y se destruye del cliente y se almacena en el cofre. Verificamos el cofre del cliente y efectivamente está en el cofre del cliente. Entonces arrastro la cruz, se borra de los dos lados y se almacena en el cofre. Eso es lo que hemos hecho. Ahora destruimos el cofre. Y aquí ocurrió un error, pero ya lo soluciono más adelante. Ok, importante, en el cofre, a la hora de destruirlo, dentro del repeat, agreguemos esto de aquí. Al ítem del cofre que ha sido destruido le vamos a restar la cantidad de ítems, porque en la prueba que acabamos de ver se ha creado ítems de más, y es porque no se le está restando la cantidad de ítems al slot del cofre que tiene una cantidad superior a 1. De esta manera estamos solucionando ese problema. Ok, esto ha sido todo por mi parte. Ya hemos hecho pues lo que viene siendo el cofre. Queda hacer otras cositas. Ya no sería el cofre, sino un spawner o bien árboles y cosas así, que o bien puede ser que el ítem spawner tómenlo como si fuera un árbol.
Cuando ha sido talado el árbol, pues le ponen el código de creación y le pasan la información al servidor del ítem que ha soltado el árbol. Y ya es esto prácticamente. Y ya ha sido todo. Yo me despido por el día de hoy. Ha sido un gusto. Cualquier duda que tengan, tienen mi Discord o pueden escribir en los comentarios. Si les ha gustado y les ha funcionado, suscríbanse y denle like. Y nos vemos en un próximo tutorial. Adiós.